Bueno, vamos a comenzar a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Los cuadros obstructivos bronquiales crónicos provocan un mecanismo valvular de ingreso aéreo y atrapamiento aéreo. Esto conduce a una hiperinsuflación pulmonar que destruye tabiques alveolares y bronquiolos respiratorios. Cuando hay una obstrucción bronquial, lo hemos explicado en alguna clase, pero lo repito, cuando hay una obstrucción bronquial, hay que recordar que la inspiración es un proceso activo, donde participan los músculos intercostales, accesorios respiratorios y diafragma. Forzando esa parte muscular, la inspiración, aunque haya una obstrucción bronquial, nunca va a ser afectada. O sea, el paciente va a inspirar lo correcto, el volumen aéreo correcto. Pero cuando se produce la expiración, es un fenómeno pasivo, donde dichos músculos solo se relajan. Entonces, si hay una obstrucción, al ser un fenómeno pasivo la expiración, el aire no sale en el mismo volumen que lo hizo cuando ingresó, porque hay una obstrucción, hay un obstáculo, fue vencido en su momento activo, en su momento inspiratorio, pero el obstáculo actúa y no es vencido en su momento pasivo expiratorio. Entonces, cuando expiramos menos volumen de aire que el que inspiramos y se produce un atrapamiento aéreo. Obviamente es mínimo con cada respiración, pero en la cronicidad evolutiva va llevando a un atrapamiento aéreo que hiperinsufla el pulmón, lo va distendiendo al pulmón, sobredistendiendo. Esa sobredistensión del pulmón genera rotura de los tabiques entre alveolo y alveolo. Entonces, cuando se rompen los tabiques también tienen células endoteliales de intercambio, disminuye la superficie de intercambio. También la hiperinsuflación comprime, porque el alveolo, en vez de ser chiquitito, se hiperinsufla, se agranda, comprime al intersticio vascular que lo rodea y comprime a los vasos sanguíneos que lo rodea. Vena pulmonar, arteria pulmonar. Eso produce una sobrecarga en corazón derecho, porque claro, al estar comprimido el sistema circulatorio intrapulmonar, el corazón derecho tiene que bombear por la arteria pulmonar a un sistema de alta resistencia que está aplastado, a un sistema que está colapsado vascularmente. Entonces tiene que hacer más fuerza. Entonces, por un lado tengo una superficie alveolar disminuida porque todos los tabiques están rotos. Entonces, los tabiques no participan en el intercambio. Entonces, el intercambio es menor. Unos elementos vasculares que rodean al alveolo aplastados porque el alveolo es una bolsa de aire, no es un alveolo. Entonces, y llevan la sangre para el intercambio. Entonces, el intercambio es menor. Y un sistema intrapulmonar, venoarterial, comprimido, colapsado, que cuando la arteria pulmonar quiere empujar sangre hacia el pulmón le cuesta llegar. Entonces la arteria pulmonar se dilata y ahí se estanca la sangre y el corazón derecho tiene que luchar contra esa inercia y hace fuerza. La conclusión es que hay una insuficiencia pulmonar restrictiva y obstructiva, pero fundamentalmente restrictiva, porque la restrictiva es que hay restricción, disminución, reducción de la superficie de intercambio gaseoso. Y además se produce una sobrecarga cardíaca. Esto se llama EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las dos causas más importantes son el tabaquismo y el asma bronquial. Existe una forma congénita de enfisema. El resultado de lo que hablamos, la destrucción de bronquiolos respiratorios y de tabiques alveolares y
transformar el pulmón en una bolsa de aire y no en un órgano con aire, con poco intercambio, con poca actividad, se llama enfisema. El enfisema es parte, digamos, es parte del EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se lo considera como sinónimo de enfisema, porque sí o sí la obstrucción crónica genera el mecanismo valvular. Sí o sí la obstrucción crónica va a terminar en un enfisema, en una destrucción alveolo-bronquial, de los bronquiolos respiratorios y de los sacos alveolares, en un estallido por atrapamiento aéreo. Y sí o sí termina en una insuficiencia pulmonar que al principio es obstructiva porque solamente obstruye, pero a la larga es más que todo restrictiva porque la obstrucción es vencida siempre por inspiración, pero la restricción de la destrucción del parénquima pulmonar es irreversible. Y lo fundamental está en el parénquima, el fenómeno más importante está en el parénquima. Entonces, la obstrucción crónica, primero se hablaba de como un cuadro bronquitis crónica o asma bronquial como cuadros separados y enfisema como una patología independiente. Pero por lejos, la frecuencia del enfisema por tabaquismo en primer lugar y en segundo lugar por asma bronquial mal controlado, ya voy a explicar que el asma puede tener dos caras, no inexorablemente termina en un enfisema. Hay estados asmáticos que sí y hay estados asmáticos que no. Pero el tabaquismo sí es una obstrucción crónica y por lejos casi se hizo sinónimo de enfisema, de destrucción bronquiolo-alveolar por hiperinsuflación, que es el mecanismo por el cual la obstrucción bronquial produce el enfisema. Entonces, antes se hablaba, acá tenemos la obstrucción bronquial, asma bronquial, bronquitis crónica por tabaquismo y tenemos otra patología que se llama enfisema, que es la destrucción alveolo bronquial. En gran parte deberíamos mantener separado los dos cuadros porque la obstrucción crónica no siempre termina en enfisema. Hay casos de asma bronquial que para nada terminan en enfisema. Y hay causas de enfisema que hay destrucción alveolar, destrucción bronquiolar, restricción, insuficiencia restrictiva, o sea, disminución de la superficie de intercambio alveolo pulmonar, que no están causados por el mecanismo valvular que yo expliqué. Bien, pero se terminó en una conclusión. Usemos las dos terminologías. Por un lado, usemos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando los cuadros obstructivos crónicos generaron enfisema. Si no, hablemos de bronquitis crónica simple, de asma bronquial, y no hablemos o mencionemos el término EPOC. Restringamos el término EPOC cuando la obstrucción crónica produjo enfisema. Entonces, cuando yo digo el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, estoy diciendo que tiene una obstrucción bronquial, estoy diciendo que tiene un enfisema pulmonar y estoy diciendo que tiene una insuficiencia pulmonar restrictiva. Si yo digo el paciente tiene una bronquitis crónica o estoy diciendo el paciente padece de un asma bronquial y no toco el término EPOC, en teoría podría haber un mecanismo valvular, pero la hiperinsuflación no llegó a provocar o un nulo o mínimo, pero no demostrable, al menos clínicamente, por espirometría, por el laboratorio, no demostrable destrucción del parénquima pulmonar. Entonces yo determino y digo, el paciente tiene una bronquitis crónica de cualquier causa, tabaquismo, no tabaquismo, tiene un asma bronquial, vamos a hacer un ejemplo, un fumador de 6 cigarrillos por día que tiene un catarro crónico, tiene una bronquitis crónica y no tiene ningún signo radiológico tomográfico que me indique que hay un enfisema pulmonar. Entonces, no toda bronquitis crónica, no todo asma bronquial tiene enfisema. EPOC es cuando tienen enfisema. EPOC es cuando tienen enfisema.
Cuando yo ya digo el paciente sufre o padece de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me estoy refiriendo a que tiene destrucción pulmonar. Cuando digo tiene un asma bronquial o tiene una bronquitis crónica y no hablo del término EPOC, estoy diciendo que no hay enfisema demostrable por radiología, por tomografía computada de alta resolución, por ningún método, ni por espirometría hay signos de insuficiencia restrictiva, o sea que el paciente tiene cuadros mínimos que no llegan a provocar destrucción y solamente podemos demostrar un leve grado de hiperinsuflación. Pero hacemos una espirometría, que es el estudio funcional respiratorio, y el paciente tiene resultados satisfactorios porque es un asma mínimo, un asma controlado, medicado, porque es una bronquitis crónica mínima, es un catarro bronquial mínimo, no llega a ser una EPOC. Bien, y después hay otras causas que, como congénita, que producen un enfisema congénito que no hay obstrucción. Entonces tampoco cabe el término de EPOC, porque no es una enfermedad obstructiva. Hay enfisema. En enfisema, por definición, es la destrucción de superficie alveolar y la destrucción de bronquiolos respiratorios con insuficiencia restrictiva porque disminuye la superficie de intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre pulmonar. Bueno, hay una causa congénita, que es la deficiencia de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, y no hay obstrucción. Entonces, ahí yo puedo hablar de enfisema, pero no EPOC. Puedo decir, el paciente tiene un enfisema congénito. El paciente padece de un enfisema congénito. Entonces, toda la terminología sería enfisema congénito cuando no es obstructivo. Bronquitis crónica, asma bronquial, cuando no hay enfisema. Y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, prácticamente es sinónimo de obstrucción bronquial, mecanismo valvular y enfisema. Que por lejos la causa más común es el tabaquismo, porque el asma es esporádico, el ataque asmático es controlado, es medicado, puede producir esporádicas hiperinsuflaciones, pero el paciente puede, de acuerdo al grado y a la medicación y al control que tiene el paciente, puede manejarlo y no precipitar una insuficiencia restrictiva, sino solamente obstructiva. O obstructiva en un 99% y un 1% restrictiva porque destruyó un porcentaje mínimo de la superficie alveolar, entonces no cabería el término de EPOC, sino de solamente asma bronquial y muchas veces controlado. Pero el tabaquismo, no hay medicación que controle el tabaquismo. El tabaquismo es la causa de enfisema. Prácticamente todo tabaquismo de cierta cantidad de dosis diaria lleva y conduce inexorablemente al enfisema pulmonar. Entonces es la causa más importante de EPOC. Bueno, entendiendo esto, que existe una forma congénita de enfisema no obstructiva, pero con la misma destrucción bronquiolo-alveolar, que es la falta de una enzima, que es la alfa-1 antitripsina, y se debe sospechar en enfisema sin cuadro obstructivo bronquial crónico. Se destaca que afecta más lóbulos inferiores, o sea que ustedes ven todos los signos de enfisema. Hay hiperinsuflación, hay atrapamiento, pero no porque el bronquio falle, falla una enzima. La enzima produce destrucción de los tabiques, la falta de la enzima produce destrucción de los tabiques alveolares. Los alveolos confluyen en grandes bolsas de aires que no funcionan, entonces tampoco tienen elasticidad ni tampoco participan del mecanismo pulmonar normal. Hay una pérdida de la elasticidad del pulmón. Entonces, aunque no haya obstrucción, la pérdida de la elasticidad del pulmón por destrucción alveolo-bronquiolar, por destrucción congénita, por deficiencia de una enzima que no tiene elasticidad del pulmón, el pulmón recibe y no lo devuelve, recibe y no lo devuelve. No hay una obstrucción bronquial, no hay una obstrucción crónica, no hay bronquitis crónica, no hay asma bronquial, pero se produce igual el atrapamiento y la hiperinsuflación y se produce el enfisema. Pero ahí lo que más cabe no es EPOC, porque no es una obstructiva crónica, lo que más cabe es el llamado enfisema congénito. ¿Correcto? Entonces, resumiendo,
para que quede claro. Enfisema es la destrucción bronquiolar, alveolar y reducción de la superficie de intercambio. Puede ser, siempre va a haber hiperinsuflación y atrapamiento aéreo, que es lo que lleva a la destrucción. Cuando es por pérdida de la elasticidad del pulmón, por deficiencia congénita, pero no hay obstrucción crónica con mecanismo valvular de entrada y no salida de aire, no hay por qué llamarla obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se llama enfisema congénito, por un lado. Por otro lado, no todos los cuadros obstructivos crónicos llevan a enfisema. Entonces, cuando llevan, se llaman enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma bronquial, tabaquismo, por lejos el tabaquismo. Y cuando hay y no inexorablemente todas las obstrucciones bronquiales, si son mínimas, llevan a un enfisema. Entonces, en esos casos sí podemos decir bronquitis crónica, asma bronquial, pero no hay un cuadro de hiperinsuflación que haya destruido el parénquima pulmonar, o sea, excluimos el término de EPOC. O sea que enfisema congénito, bronquitis crónica simple, asma bronquial simple y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 4 entidades que ustedes las van a escuchar permanentemente. Bueno, lo más importante, por un lado, es la hiperinsuflación como signo radiológico, porque es lo que más se ve. Hay aplanamiento y descenso de los diafragmas. Aumenta el espacio aéreo en la placa de perfil, el espacio aéreo retroesternal se ve aumentado. Cuando vieron la parte de tórax normal, en la placa de perfil había un espacio claro retroesternal entre la parte cardiovascular y el esternón. Y ustedes van a ver que ese espacio claro está más aumentado. Casi que la silueta cardiovascular apenas contacta con el esternón y la mayoría está separada y el espacio claro se extiende muchísimo. Los diafragmas aplanados también en el perfil. Disminución de la trama intersticial con hiperclaridad difusa de los pulmones, obvio. Si yo tengo atrapamiento aéreo, si yo tengo más aire y tengo menos circulación dentro del pulmón porque el saco alveolar sobredistendido comprime a la vena pulmonar, el saco alveolar sobredistendido comprime a las arterias intrapulmonares, la cantidad de sangre del pulmón es menor, la cantidad de aire es mayor, la transparencia aérea es mayor. Entonces yo tengo pulmones hipernegros, hiperaireados, hipertransparente, exceso de aire, exceso de negro, exceso de transparencia, hiperclaridad pulmonar. ¿Qué más tengo? Disminución de la trama vascular. ¿Qué más tengo? Aplanamiento de los diafragmas. ¿Qué más tengo? Aumento del espacio aéreo retroesternal. ¿Qué más tengo? Si yo cuento las costillas, tengo que bajan más los diafragmas, los arcos costales anteriores llegan hasta los más inferiores del diafragma porque el pulmón es grande, así de grande, inmenso. Hay una etapa precoz de los cuadros obstructivos, lo que yo les expliqué, donde hay solo hiperinsuflación sin enfisema, que es la destrucción bronquiolo-alveolar. También en asmáticos correctamente medicados puede haber solo hiperinsuflación con daño mínimo nulo y esto es lo que determina que nosotros hablemos de asma, bronquitis crónica y no concurramos tanto a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ya está traduciendo que el paciente tiene enfisema pulmonar. Bueno, para poder decir esto, no es patrimonio de la radiología determinar esto, pero hay una correlación importante entre hiperinsuflación y posibilidad de enfisema real. O sea, es obvio, el mecanismo de la destrucción alveolar, de la destrucción bronquiolo-alveolar, es que metí aire y generé una sobredistensión. Entonces, a más hiperinsuflación, yo puedo decir que hay enfisema. Si yo veo poca trama vascular, mucho negro, un pulmón que se sobredistiende, un diafragma muy aplanado, un espacio aéreo retroesternal inmenso que separa el corazón, que casi lo pega a la columna, bueno, tengo una hiperinsuflación terrible, no puede ese paciente tener indemne el tabique alveolar, la superficie alveolar, la
destruido por sobredistensión. Mientras que si yo veo signos mínimos de hiperinsuflación, o el paciente viene con tabaquismo o viene con asma bronquial, pero yo veo signos mínimos o nulos de hiperinsuflación, yo ahí puedo hablar de si tiene mecanismos, si tiene un cuadro mínimo, yo puedo hablar de leves signos de hiperinsuflación pulmonar, pero en ese caso yo explico, se observa un leve aumento del espacio retroesternal con aplanamiento de los diafragmas, diafragmas mínimamente descendidos, el cuadro radiológico es compatible con mínimo grado de hiperinsuflación pulmonar, la trama intersticial está respetada, no hay hiperclaridad pulmonar y yo no puedo ahí decir hay un EPOC, hay obstrucción crónica con enfisema, no puedo. Puedo hablar de una leve hiperinsuflación y después, ¿qué se hace? Se hace una espirometría, estudios funcionales respiratorios y demás, más la clínica que va a determinar si el paciente tiene verdaderamente lo que se llama una insuficiencia pulmonar restrictiva y me dice, mira, vos viste en radiología mínimo hiperinsuflación, pero hay en la espirometría y en otros estudios funcionales respiratorios signos de que el paciente tiene una incapacidad restrictiva y tiene, por lo tanto, un grado de enfisema pulmonar, entonces podemos poner el sello, que no es un catarro bronquial, una bronquitis crónica, un asma bronquial mínimo sin destrucción pulmonar, sino que ya tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene todo el cuadro establecido. Bien, eso ya no es patrimonio de la radiología. Ahora, si yo llego y veo que tiene muchísima hiperinsuflación, igual voy a decir severos signos de hiperinsuflación pulmonar con disminución de la trapa broncovascular, aumento de la claridad pulmonar, signos francos de atrapamiento aéreo, bla, 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 todo lo que yo les expliqué recién. Cuando digo bla, 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 para no volver a explicar todo lo que acabo de explicar recién, bueno, uno lo pone todo en el informe, pero el término enfisema o el término EPOC, si no es que hay un cuadro tomográfico que me determina bullas o me determina cosas muy severas, también se lo dejo a la espirometría. También se lo dejo a la clínica. Hablo de signos francos de hiperinsuflación. Hay una correlación directa. Sé que si hay leve hiperinsuflación, es posible que no tenga un enfisema. Y si hay grave hiperinsuflación, es posible que tenga un enfisema. Hay una correlación directa. Es como decir, si duele mucho la muela, es muy probable que tenga una carie. Y si duele poquito, es probablemente sea una hipersensibilidad dentaria. Hay una correlación directa entre el cuadro, entre la clínica y la radiología. Pero, por supuesto, que si bien no es patrimonio de la radiología en muchos casos, sí en otros casos, especialmente en los severos, y especialmente con el advenimiento de la tomografía computada de alta resolución, que ya les voy a mostrar, podemos llegar en radiología muchas veces a hacer diagnóstico de que está la obstrucción, que está la hiperinsuflación y que está el enfisema. Podemos. No es patrimonio nuestro. Muchas veces hay que ser humilde en el informe y explicar que hay que correlacionar con otros estudios. Por lo cual, cuando ustedes vean un paciente así, porque no me gusta decir cuando uno se somete a un examen de la facultad, sino cuando uno se somete al examen del paciente, hay que ser prudente. Hay que decir, vemos signos de hiperinsuflación pulmonar, usted fuma 10 cigarrillos por día, tampoco fuma 20, pero no fuma 4. Vamos a ver, vamos a hacer la espirometría, vamos a hacer estudios funcionales a ver si verdaderamente es una bronquitis crónica que posiblemente dejando la noxa, dejando el cigarrillo, podamos revertirlo, o ya hay destrucción del parénquima pulmonar, al menos evidente en los estudios funcionales respiratorios, y eso es irreversible. Cuando uno habla entre un cuadro irreversible y un cuadro reversible, hay que ser humilde en las apreciaciones, no ser dramático ni tampoco subestimar al cuadro. Hay que proceder al estudio que corresponde, que es los estudios funcionales respiratorios o espirometría. Bien, entonces, la radiología y la tomografía muestran similares signos de hiperinsuflación pulmonar, hiperclaridad, trama escasa, pero la TC da detalles.
Posibilidad de bullas. Las bullas, ¿qué son? Las podemos ver en radiología, pero muchas veces las vemos solo en tomografía. Y ya al ver una bulla, yo ya puedo descartar que es un simple catarro bronquial, un simple cuadro bronquial crónico, aunque fume un cigarrillo por día. Y al ver una bulla, o dos, o tres, ya me está diciendo que eso es un enfisema. Porque una bulla, ¿qué es? Son zonas locales, pero de extremo grado de falta de trama broncovascular. Y si yo no tengo trama broncovascular es porque está destruida la trama broncovascular, está destruido el bronquiolo respiratorio, está comprimido, aplastado completamente la arteria y la vena intrapulmonar. Entonces no veo ni siquiera las líneas del intersticio que están aplastadas, hay puro aire, es como si fuera un quiste del pulmón, le falta nada más que no tiene paredes propia, un quiste hidatídico, que es un parásito, tiene paredes propias. No, acá lo único que le falta las paredes, pero tengo una zona hiperaireada, una zona que es una bolsa de aire, una zona que es negra, una zona sin trama, una zona sin bronquio, una zona sin arteria. Eso se llama bulla. ¿Qué pasa? Esa zona focal se distiende la que se rompía y podía dar un neumotórax, que es común en los enfisemas congénitos que van actuando muchas veces en forma, hay dos tipos de enfisemas congénitos. Uno es difuso, que termina en una insuficiencia invalidante, que es cuando hay una severa falta de alfa-1 antitripsina, y otro es más un cuadro mínimo que solo forma algunas bullas congénitas que generan neumotórax, pero no afectan difusamente al pulmón. Bueno, en definitiva son formas leve o grave. Aquellos jóvenes de 20 o 40 años que no tienen ningún signo de insuficiencia respiratoria, que están jugando al fútbol y de pronto tienen un dolor en puntada de costado, que es el dolor típico pleural, lo más probable es que tenga bullas congénitas de enfisema, zonas focales de extrema gravedad, pero focales, y el resto del pulmón bastante bien, sin ningún tipo de anormalidad. Y hay cuadros congénitos que llevan a un enfisema difuso severo e invalidante. Otros signos que puede ver la tomografía, que también lo ve la radiología, pero la tomografía puede ver las arterias pulmonares dilatadas por hipertensión pulmonar. Yo les expliqué que al comprimir las arterias y las venas pulmonares se produce hipertensión, o sea, el corazón derecho está bombeando sobre un lecho distal, que es el pulmón, que le hace resistencia. Entonces, al hacerle resistencia, se sobrecarga el corazón derecho y se dilata, la arteria pulmonar se hace prominente. Se puede ver por radiología, pero por tomografía se ve más. Por tomografía podemos ver pequeños neumotórax, acumulación de aire asociado al cuadro de hiperinsuflación. Y ya nos está diciendo que alguna bulla se rompió, entonces no es una simple hiperinsuflación. Entonces, ¿qué pasa? El enfisema bulloso se ve por radiología, pero mejor por tomografía. Las arterias pulmonares dilatadas se ven por radiología, pero mejor por tomografía. Los pequeños neumotórax asociados se ven por radiología, pero mejor por tomografía. Y también la trama vascular, a veces por radiología yo la veo normal, y cuando hago lo que se llama una tomografía computada de alta resolución, que es lo que se debe pedir en los casos de sospecha de enfisema, sea congénito o sea por obstrucción bronquial EPOC, o que no sé si es una bronquitis crónica asma simple o si realmente hay un EPOC con enfisema. Lo que yo debo solicitar en estos casos se llama tomografía computada de alta resolución. ¿Por qué? Porque a veces la trama vascular disminuida es un signo de, y el atrapamiento aéreo, ver más negro al pulmón, son signos muy sutiles. En vez de ver un vaso sanguíneo acá y otro acá y otro acá y otro acá y otro acá, veo uno acá, otro acá y el otro acá. Por un lado porque la sobredistensión, la hiperinsuflación, lo separa. Y por otro lado porque está mucha trama comprimida. Al estar comprimida no tiene sangre, al no tener sangre no tiene densidad radiológica, al no tener densidad radiológica no la veo. Entonces veo un vaso sanguíneo acá, comprimido, otro acá, comprimido, otro acá, comprimido, otro acá. Entonces veo la trama más separada, y el ver eso, la trama
más separada, menos trama vascular, más negro el pulmón, es un detalle que a veces en radiología simple, donde yo veo todo el pulmón aplastado en una sola placa, no por secciones, puedo pasarlo desapercibido. La tomografía computada de alta resolución me va a permitir determinar la trama vascular disminuida. Una pequeña bulla de 2 milímetros, 3 milímetros, puedo no verla, o 4 milímetros en una tomografía computada normal, simple, pero en una de alta resolución la veo. Y el ver 5 o 6 distribuidas, pequeñas, microbullas de todo el pulmoncito de este lado y del otro lado, microbullas como zonas de pequeños quistecitos aéreos, entre comillas quistecitos, porque no son quistes, no tienen paredes propias, solamente bolsitas de aire sin trama, bolsitas de aire negra, bolsitas de aire sin tejido, esas microbolsitas múltiples, yo en una tomografía computada clásica puede que no la vea, en una tomografía de alta resolución sí. Y todo eso me permite a mí decir que no es que no sea patrimonio de la radiología del enfisema. Ya con la tomografía computada de alta resolución puedo yo de 10 enfisemas detectar 8 o 9. Obviamente, y el 1 que se me escapa lo va a detectar la espirometría, porque me va a decir hay una insuficiencia restrictiva a pesar de que la radiología y la imagenología dio normal. Pero antes había una disociación mucho mayor, yo detectaba menos, porque la alta resolución de la tomografía detecta estos signos sutiles, microbullas, y la microbulla ya habla de destrucción, entonces ya no es obstrucción simple. Disminución de la trama vascular, ya no habla de hiperinsuflación simple, habla de destrucción. Bien, entonces, igual siempre termina la espirometría, porque yo, aunque vea las bullas y aunque ya pueda decir por tomografía signos compatibles con EPOC, signos compatibles con enfisema, y no simplemente terminar con signos compatibles de hiperinsuflación me informe, porque vi elementos que me lo justifican, vi 10 bullas, vi disminución de la trama, vi la separación de la trama, vi la hiperclaridad clarísima, neta, valga la redundancia, del pulmón. Yo puedo decir que hay daño pulmonar por tomografía de alta resolución y no solo hiperinsuflación, pero la espirometría me va a dar la gravedad. Me va a decir la insuficiencia restrictiva es del 30, del 20, del 80, del 70%. El laboratorio me va a dar cómo satura el oxígeno, si está ventilando, cuánto ventila realmente y cuándo intercambia de aire. Entonces, todos los estudios se tienen eso que hacer. La formación de bullas, zonas focales de enfisema severo, pseudoquistes aéreos, si son múltiples, esto es otro dato, comprimen al pulmón dando una doble insuficiencia, el enfisema que tiene de base más la compresión de la bulla, claro, porque la bulla es como una zona focal de acumulación de aire que va actuando como un globo adentro del pulmón. Se llena de aire, se destruyen los alvéolos y el aire va quedando y no sale. Y la bulla hoy es así, mañana es así, pasado es así, pasado es así, pasado es así. Entonces sobre el pulmón adyacente lo aplasta, lo comprime, genera como un efecto de masa, un efecto de compresión. Encima el pulmón de al lado también está destruido. Pero al estar comprimido, el pulmón de al lado tiene una doble insuficiencia. La propia del enfisema más la compresión de la bulla. O sea que el enfisema bulloso severo es su etapa terminal de los pacientes que ya estamos hablando de trasplante para solucionar el problema, porque esto es irreversible, no hay forma que se regenere el tabique. Los casos congénitos, ya lo expliqué, suelen dar bullas subpleurales aisladas que no generan sintomatología hasta que se rompan y dan neumotórax. Para ver todo, la tomografía computada es el gold standard, sería el estándar de oro para apreciar todos los cambios. Generalmente en la radiografía simple decimos hay signos de hiperinsuflación pulmonar, solicitamos la tomografía computada como segundo paso y ahí se llega al diagnóstico de enfisema y luego solicitamos el laboratorio con espirometría y saturación de oxígeno para determinar el grado de insuficiencia respiratoria restrictiva. Fíjense las arterias pulmonares dilatadas, los diafragmas. Acá hay dos signos interesantes. El diafragma normalmente tiene forma de cúpula. Primero asciende y luego desciende.
Cuando ustedes vean un diafragma que directamente va para abajo, es porque está descendido y aplanado. No hace la cúpula. Aplanado no es que esté recto, aplanado es que no tiene cúpula. La cúpula de la iglesia, la cúpula diafragmática. Directamente para abajo. Lo segundo, hay una hipertrofia muscular del diafragma por el esfuerzo que hace, porque trata inconscientemente el paciente en transformar a la expiración en activa. Como le cuesta, inspira y como cuando va a expirar se da cuenta que hay un cierto subconsciente de que queda algo adentro, empieza a hacer como fuerza para expirar, hace fuerza para expirar y el diafragma empieza a hipertrofiarse, a engrosarse. Ese diafragma hipertrófico genera como irregularidades del diafragma y eso habla de que trata de hacer que la expiración se activa y fíjense el diafragma, de arriba pasa para abajo, no hace cúpula. Fíjense la irregularidad. Esta irregularidad diafragmática habla de hipertrofia. Es el diafragma de esfuerzo. Le llamamos diafragma de esfuerzo al diafragma descendido, aplanado, que no hace cúpula y que es irregular. Hipertrófico y bajo. Hipertrófico aplanado. Hipertrófico descendido. Esto es un diafragma de esfuerzo. Y acá está bajo, cuesta más ver la irregularidad. Y esto es descenso diafragmático. Si ustedes ven, el pulmón es inmenso y los arcos costales están superando, tanto si cuentan los posteriores como los anteriores, a la normalidad. Y si ustedes ven las arterias pulmonares dilatadas, están diciendo que hay de alguna manera una sobrecarga del circuito pulmonar. Ahora, no se aprecia la trama tan afectada, porque estamos hablando de radiología simple, es muy raro, tampoco veo bullas, pero es muy limitada la radiografía. Entonces yo acá veo signos de hiperinsuflación y paso a la tomografía. Primero paso a la radiografía lateral, donde ustedes ven, por un lado, el espacio aéreo y retroesternal profundizado, aumentado, prácticamente la silueta cardiovascular está casi totalmente separada del esternón y este espacio claro aéreo retroesternal aumentado. El diafragma tiene irregularidades, diafragma de esfuerzo, y en el perfil se ve plano. O se puede ver un poquito descendido, lo que pasa que la parte anterior está obliterado, entre comillas, para mi ojo, porque se superpone la opacidad del diafragma con la opacidad del corazón. Entonces mi ojo acá le cuesta decir que el diafragma va que tiene una superficie inclinada, porque siempre la parte posterior es la parte más declive, la más baja, el seno costofrénico posterior. Pero lo que más me importa del perfil es que veo el aplanamiento y la irregularidad. La pérdida de la cúpula la veo en el frente porque da los dos diafragmas directos. Entonces, diafragmas en el frente que van para abajo, que no hacen cúpula, diafragmas irregulares por hipertrofia diafragmática. Podría haber hiperclaridad pulmonar, pero no la veo. Podría haber disminución de la trama, pero no la aprecio. Sí veo que el pulmón es grande y desciende más de los arcos costales que debería descender. Y sí veo que las arterias pulmonares son prominentes, porque está sobrecargado el circuito pulmonar. Y después cuando hago el perfil, el espacio aéreo retroesternal muy aumentado, el diafragma aplanado e irregular por esfuerzo. Todo esto me dice que hay hiperinsuflación y atrapamiento aéreo. Al no haber bulla, al no haber visto una disminución de la trama vascular que evidencie destrucción de alguna manera de la trama de los bronquiolos respiratorios, no puedo yo en la radiografía decir esto es un enfisema. Puedo decir que hay signos de atrapamiento aéreo, hiperinsuflación pulmonar, sugerir la tomografía computada de alta resolución, que es la que me va a determinar si hay destrucción o no bronquiolo alveolar, si es la que me va a determinar realmente si es una leve hiperinsuflación, que yo la veo en la radiografía moderada. En general, como les decía, esto es muy franco y hay una cierta correlación, o sea, estoy casi seguro que esto es un enfisema. Estoy casi seguro, pero no seguro. Entonces yo tengo que decir a hiperinsuflación y atrapamiento aéreo, ese es mi informe, pasemos a la TAC o a la TC de alta resolución. Bueno, acá yo tengo
otra radiografía donde yo puedo ver que hay bullas, zonas hiperclaras que no tienen trama. Fíjense cómo el pulmón está como comprimido, acá viene la línea blanca como si fuera un quiste, pero no es un quiste. Esto no es pared propia, esto es el mismo pulmón aplastado, comprimido sobre el ilio, y me queda esta zona de pulmón, acá donde está esto, donde directamente la cantidad de trama es cero. Pero es focal, yo acá sí veo trama. Entonces no es un enfisema difuso. Acá yo veo trama, no sé qué grado de enfisema habrá acá. Pero acá estoy seguro que hay un enfisema severo. ¿Y cómo les dije que es la bulla? Es una zona focal de enfisema severo. Zona focal de enfisema severo. Y esto es una zona focal o de ausencia de trama. O una zona focal de destrucción bronquiolo-alveolar. Pero focal al fin, porque acá no estoy seguro. Acá también veo trama. Pero yo acá veo otra bulla. ¿Y qué pasa? Esta bulla, esta zona focal sin trama, esta zona focal sin bronquiolo alveolo, esta zona focal sin circulación, esta zona focal de enfisema severo, es una bolsa de aire que está comprimiendo al parénquima adyacente. Entonces este parénquima, aunque tenga la trama apretada porque está comprimido, está destruido el alveolo. Aunque tenga la trama apretada, dándome una falsa imagen de que acá la trama está muy buena, es una falsa imagen porque está aplastado, está comprimido. Pero en realidad el bronquiolo respiratorio y el alveolo está destruido. Es muy probable. Entonces esta parte tiene una doble insuficiencia: el enfisema y la compresión. No obstante, ¿qué puedo decir por radiología? Bueno, por radiología puedo decir que veo una bulla enfisematosa grande en campo pulmonar superior y medio izquierdo. En campo pulmonar medio derecho veo una bulla pleural periférica. Veo signos de hiperinsuflación con descenso de los semidiafragmas. Las arterias pulmonares se ven prominentes. No veo aplanamiento ni diafragma de fuerza, o sea que no puedo inventarlo, porque puede que sí que no hace la cúpula, pero tampoco está haciendo el descenso. Un poquito de cúpula hay, entonces yo diría descenso del hemidiafragma, agrandamiento del pulmón, o sea, si cuento las costillas llego más abajo de lo que debería llegar, entonces digo, hay hiperinsuflación, pero hay dos bullas grandes. La hiperinsuflación difusa de ambos pulmones, ya con formación de dos bullas severas, le hago una tomografía de alta resolución y seguramente que acá hay microbulla y microbulla, pero por demás. Pero ya sí acá puedo hablar de signos compatibles, no afirmar. Hay signos compatibles con EPOC, porque hay o con enfisema, según esté el antecedente clínico. Si el paciente me viene con asma severo, mal manejado, o me viene con un cuadro de tabaquismo crónico de más de 20 cigarrillos por día, no me quedan dudas. Hay que hacer la asociación inteligente entre la radiología y la clínica. Entonces, yo puedo decir acá que hay signos de hiperinsuflación pulmonar porque los diafragmas están descendidos. Hay dos zonas o sea que hay signos de atrapamiento aéreo porque está hiperinsuflado de los pulmones. Hay dos zonas de falta de trama, que es en el lóbulo izquierdo y en el lóbulo derecho, focales, que comprimen a la trama restante, por lo cual hay dos zonas de bulla. La bulla tiene un solo origen, enfisema, bulla enfisematosa. Por lo cual es muy probable que el atrapamiento aéreo asociado a la bulla haya un enfisema pulmonar establecido en todo el pulmón y que yo no vea las pequeñas bullas en el resto porque la resolución de la radiología no me lo permite. Entonces el paso siguiente es la tomografía computada. Y quien describe la placa así es espectacular, porque vio la hiperinsuflación, el descenso del hemidiafragma, las arterias pulmonares prominentes. Póngale que no la vea porque las arterias pulmonares es subjetiva. No hay una medida para cada persona. Entonces, que me diga el diafragma está abajo. Tampoco hace la cúpula para arriba y luego para abajo. Directamente la hace para abajo. Le cuento las costillas anteriores o costillas posteriores y veo que el tórax es grande. Y veo dos zonas de provista, por lo cual sospecho hiperinsuflación con dos bullas, sospecho enfisema. Sugiero tomografía computada. Perfecto.
de alta resolución, bien descripta la placa, bien descripta. ¿Qué sería mal descripta? No apreciar que todo esto le faltó trama, no apreciar que acá faltó trama, esta línea que me está marcando como la bulla, donde más falta trama, donde está la flecha blanca. Acá puede haber un poquito de trama superpuesta, porque la radiología es planimétrica. Puede estar la bulla acá y si hay trama acá y hay trama acá, en la placa se traduce como que hay trama en todos lados, porque la placa aplastó todos los planos en uno solo. Pero acá sí se nota que no hay trama en la parte superior. Y acá es muy neta la falta de trama. ¿Y por qué no es neumotórax? Le puedo preguntar yo. Y no hay neumotórax porque yo no veo el pulmón colapsado con la línea visceral. Vean la clase de neumotórax, está explicada, donde uno ve el pulmón colapsado y la línea de la pleura visceral claramente visible entre la parrilla costal y la pleura visceral. Acá yo veo pulmón, no veo pulmón colapsado, sino que veo pulmón comprimido, que es distinto a colapsado. El colapsado me da la línea de pleura visceral, me da la línea de que es un muñón colapsado, y la pleura visceral se marca claramente y está los casos muy claramente descritos en la clase de neumotórax, que sería bueno verla también después de esta clase. Bueno, y fíjense la trama, esto es una tomografía de alta resolución, lo que yo les decía, donde yo, por ejemplo, veo que acá hay trama, pero por ejemplo acá, sin llegar a ver bulla, no hay una formación bullosa clara, hay áreas desprovistas de trama, Entonces, ¿qué pasa? En una tomografía computada de resolución normal, puede que yo la trama la vea normal. Pido una tomografía computada de alta resolución y veo áreas desprovistas de trama. Estas áreas desprovistas de trama, sin llegar a ser algo quístico, entre comillas, sino más bien difuso, como que está separado, nada más. Esta trama está acá, esta trama está acá, no me está formando algo redondito, pero no me está formando algo con efecto de masa, porque la bulla tiene como un efecto de masa, porque es como un globo. Entonces yo, si fuera una bulla esto real, yo tendría que ver aplastado el parénquima acá con más trama. No, para nada. Yo veo una zona desprovista de trama y se informa así. Se realiza tomografía computada de alta resolución donde se ven zonas hiperclaras con mucho aire, sin trama o desprovista de trama vascular, compatible con posible enfisema. Bien, entonces yo acá, si a esto le sumo que en la radiología vi todos los otros signos de hiperinsuflación y veo la zona desprovista de trama, es como que con la tomografía, aunque no haya bulla, ya la separación de la trama, que acá hay un elemento y acá hay otro, porque acá están todos comprimidos, destruidos. No hay un globo con efecto de masa, la bulla es una zona focal, pero que además forma como un pseudoquiste, un falso quiste que tiene efecto de masa, que tiene efecto compresivo, porque es una bolsa de aire que atrapa aire, y que comprime. No, acá veo zonas desprovistas de trama, acá, por ejemplo, ahí ven zonas desprovistas de trama. Esto no es una bulla, pero es una zona desprovista de trama. Por supuesto, cuando todo esto confluya, cuando todo esto se una, ¿qué va a terminar dando? Una gran bulla. Ahora, esto es una TC de alta resolución. Acá ya veo la bulla, ¿ven? La pared, que no es una pared propia, es, digamos, el parénquima comprimido que le forma como una pared, le presta la pared. Y una ve ya como si fuera una imagen focal redondeada con efecto de masa, como si fuera un globo. Estos son bullas. Y acá, por ejemplo, puede haber una microbulla. ¿Ven? Entonces uno ya empieza a decir, bueno, acá también no hay trama. Fíjense lo que es el pulmón. Miren el pulmón, yo tendría que ver estos puntitos blancos, acá tiene que estar lleno. Entonces yo acá puedo determinar que esto es un enfisema gravísimo, porque es un pulmón hipertransparente, hipernegro, hiperaireado, sin trama. No tiene trama, además de tener zonas bullosas, no tiene trama. No tiene trama broncovascular. Enfisema.
Acá hay un enfisema bulloso que comprime tanto al pulmón que el pulmón pareciera que estuviera densificado, en vez de hiperaireado, está más denso, porque está aplastado. Pero si ustedes lo ven, díganme cuántas tramas ven en esta zona. Nada, nada. Lo que pasa es que está densificado por la compresión, está como todo aplastado. Entonces, al estar aplastado, es como que no le entra aire, pero ya la trama se destruyó. No está hiperaireado porque no le entra aire, porque está aplastado. ¿Dónde le va a entrar aire si yo tengo un globo al lado que lo está comprimiendo? Lo está comprimiendo, pero el parénquima no está sano, porque el parénquima no tiene bronquiolo, el parénquima no tiene alveolo, el parénquima no tiene sangre. ¿Por qué? Porque no tiene trama. Acá tengo trama, y acá mínima, casi nula. Yo estos elementos vasculares los tenía que ver acá, por todos lados. Entonces yo veo que todo esto es enfisema, pero hay grandes bullas que me comprimen al parénquima. Entonces este pobre parénquima, además de estar enfisematoso, sin trama, está aplastado, está comprimido, doble insuficiencia. Esto es terrible. Bulla. Claro, y acá pareciera que tuviera trama, pero en realidad es un pulmón, netamente, incluso tiene pequeñas bullas. Si ustedes ven micro bulla, parece un panal de abejas. Es un parénquima totalmente comprimido, incluso tiene bulla acá, ahí, acá. Y además grandes bullas que lo aplastan. Claro, al aplastarlo se densifica el parénquima. Entonces, aunque tenga falta de trama, la densificación me juega un rol contrario a la imagen del ojo. Pero si yo me pongo a ver, vascular es esto, pero esto no es trama broncovascular. Esto es parénquima hipoaireado. Esto es parénquima hipoventilado. Esto es parénquima densificado, comprimido con falta de aire. Trama es esto. Por lo cual puedo concluir que este sector está lleno de microbullas, no tiene trama real, la trama real es muy escasa y lo que se ve como denso es porque está comprimido. Entonces tengo una doble insuficiencia, falta de trama y microbulla, enfisema, densificado, compresión. Ya está. Entonces tienen que saber diferenciar ustedes cuál es la verdadera trama de la no trama. La verdadera trama es la vascular, porque de lo broncovascular lo que se ve es la vascular, porque el vaso sanguíneo se ve perfectamente en tomografía computada, se ven las ramas, se ve cómo se dicotomiza, como las ramas de un árbol. Y esa es la trama real. Bueno, el capítulo que hemos hablado de CEPOC, básicamente acá hablamos de hiperinsuflación de frente con descenso de los semidiafragmas, aumento del tamaño pulmonar, diafragma de esfuerzo. Acá hablamos en el perfil del espacio claro retroesternal y de la irregularidad diafragmática, toda hiperinsuflación. A veces la radiografía nos permite ver algunas zonas desprovista de trama broncovascular y hablar de bullas enfisematosas, pero por tomografía computada podemos determinar casos como este, donde solo hay disminución de la trama vascular sin bulla y hablamos de enfisema, casos como acá que hay disminución de la trama y bullas, enfisema, casos como este que hay un enfisema bulloso y densificación del parénquima por compresión de las bullas sobre el parénquima, pero sin trama real, o acá donde vimos las grandes bullas y el parénquima restante comprimido, y el parénquima restante se ve densificado, pero no tiene bajo ningún punto de vista trama real, y tiene parece un panal de abeja donde tiene micro bullas enfisematosas. Todo esto se resume en que estos pacientes son todos fumadores crónicos, o en caso de asma son asmas muy severos, mal manejados, mal medicados, o estados de mal asmático
que terminan conduciendo, aunque estén bien medicados, a cuadros de verdadera EPOC. Todos son casos que también podrían corresponder a deficiencia de un enfisema congénito en caso de que yo no tenga antecedentes del paciente de obstrucción crónica bronquial. Y todo esto diferencia una simple bronquitis crónica o simple asma bronquial de un enfisema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo de EPOC y agregaría bronquitis crónica, asma bronquial y enfisema no obstructivo. Es la clase que acabamos de terminar. Recuerden las imágenes que son muy ilustrativas. Muchas gracias.